poderoso que Dios. And the child will say, we serve that Y el God. niño dirá, servimos a ese Dios, And they will learn to fear y him. aprenderán a temerle. Do you remember the boys ¿Se acuerdan los niños that were laughing que at se estaban Elisha, burlando, the los prophet? jóvenes de Eliseo? And do you remember what happened? ¿Y qué sucedió? When they laughed, when they didn't listen Cuando to se the prophet? burlaron del profeta y no lo What escucharon. happened? ¿Qué sucedió? Bears. Vinieron osos, 42 bears 42 osos. came into the room Vinieron al where he lugar was donde él estaba and ate up all the y children. se devoraron a los jóvenes. Do you know that no other children Y ningunos otros chicos, niños, laughed at the prophet se anymore? burlaron desde ahí en adelante del profeta. I remember going to a church Recuerdo ir a una iglesia and the minister of the church, y el ministro de la iglesia, he didn't like the message. él no le gustaba el mensaje. And he said, Y él me dijo, you will never come to my church. jamás vendrás a mi iglesia, You will never preach in my jamás vas a church. predicar en mi iglesia. And I listened to him. Y yo lo escuchaba And I said, oh Lord, please have y mercy. dije, Señor, ten misericordia. Because see, when you fight the message, Porque when you fight the cuando message, peleamos el mensaje, you're not fighting the no messenger. estamos peleando al You're mensajero, fighting the God of the estamos message. peleando al Dios del He mensaje. said, you will never preach in Y this me church. enfatizaba, tú nunca vas a predicar en mi And iglesia. then he said these words, Y luego me dijo estas palabras, over my dead body. sobre mi cuerpo muerto vas a predicar en mi iglesia. Y yo decía, Señor, ten misericordia. I said, please don't, please. Y le dije como que no diga eso. Never. Y me dijo, no, nunca. Within a few months, Pasaron unos cuantos meses and I say with no joy, y no lo digo con alegría. the man died. El hombre murió. And in the next days, Y los siguientes días I preached in the church. prediqué en esa iglesia. It is not his church. Entonces no es su iglesia, es la iglesia de Dios. Amen. Amén. You cannot stop God. Entonces no podemos detener a Dios. I'm telling you not what I think. Entonces no les digo lo que pienso, I'm telling you what I know sino lo que sé of the power del of the poder living Jesus. de Jesús que I está have vivo. seen demons He visto demonios controlling people. controlando I have personas seen them delivered, y también siendo Not because of libertados, me, no por mí, but because of the pero por el power poder of Jesus. de Jesús. Nothing Nada is more powerful es than más Jesus. poderoso que Jesús. Teach them this. Entonces hay que enseñarles Tell eso, them these stories. decirles estas Give them historias, this example. darles estos And they ejemplos, cannot help but fear God. y ellos no van a hacer otra cosa que temer a When Dios. our children understand who Y God cuando is nuestros niños entiendan quién es Dios and who they are, y quiénes son ellos, instead of wanting to be like rappers, en vez de querer ser como el instead of rapero wanting to be like basketball o ser como stars, la estrella de and básquet wanting to be like soccer o como la estrella de stars, fútbol, they will want to be like querrán ser Jesus como Jesús and missionaries. y misioneros para Él. Next question. Siguiente pregunta. The Bible teaches that in the early church there was like a common system. That it's not the one we're living in Let me- now. Let me ask you a question first to clarify. Nomás para aclarar la pregunta. Is this something that we covered this week? Es Are you de- talking about something o we sea, studied this relacionado week? a los temas que estudiamos estos días. Ah, Okay, no. I'm sorry. This No, is. pero, ajá. It's not that it's a bad Y question. no que sea mala la pregunta, But we want to remain- sino que vamos a darle prioridad a las preguntas relacionadas a los temas que hemos visto estos días. Next question. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Okay, well, no, I'm not going to force you to ask. No los voy a forzar, ¿no? But Que hagan after the preguntas. meeting, Pero después de la reunión, I've seen many people line up. porque después se me hacen una fila To las ask me personas questions. para hacerme preguntas, I'm going to say I gave you an y les opportunity, diré, ya les di una oportunidad, but you didn't do it. You pero didn't take it. no la tomaron. Don't ask me any Así questions. que ya no me pregunten, no hagan preguntas. Amen. ¿Amén? No, 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 no. es broma que les digo. Ah, no, no. Igual pueden venir después. Pero por aquí levantaron la mano, ¿sí? Sí. Well, good morning, everyone. My question is the following. How does God speak to us? ¿Cuando nosotros a Él o Él a nosotros? How can we know if we're like praying from the heart to God? How can we know it's from the heart? God is this way. Y bueno, Dios es de esta manera. Look at Romans chapter 8. Vamos a Romanos 8. Romans chapter 8. Romanos 8. And I'll say this and then read the verse. Y primero diré algo y después leemos el versículo. God is a real person. Dios es una persona And He real. wants us to be real with Him. Y Él quiere que seamos reales con And Él. the way to be real Y la forma de ser reales With God con Dios is to do just like what you're doing right es now. hacer lo mismo que está haciendo en este momento. You ask me a question. Usted me hace una pregunta. Did you mean the question? ¿Es una pregunta que usted hace intencionalmente? Did you mean? ¿Sí? ¿Ah? O sea, digo, la pregunta que acaba de hacer es una pregunta que I nace can de usted, In ¿no? other words, I can tell. I can tell O sea, yo puedo darme cuenta that you are serious que es una pregunta seria. about what you O asked. sea, de lo que está You're preguntando. not pretending. No está pretendiendo. I can tell that. O sea, uno lo puede ver.
with God, Y con Dios, He wants us to be that real. Él quiere que seamos así God is a reales. person. Dios es una persona, divine person. pero una persona But a person. divina, pero es una persona. We should go to Him. Entonces podemos ir a Él And tell him, y decirle, Lord, Señor, I don't know if I'm being real. no sé si estoy siendo real contigo. Because the Bible says Porque la Biblia the dice heart que el corazón is deceitful es engañoso above all más que things todas las and cosas desperately y wicked. perverso. Who can know it? ¿Quién lo puede conocer? Nobody can know their own heart. Nadie puede conocer su propio corazón, But God knows the pero heart. Dios conoce el And so corazón. you go to Him Entonces vamos a Él and say, Lord, y le decimos, I Señor, don't know my heart. yo no conozco mi corazón, I don't even know if I'm real right now. ni siquiera sé si estoy siendo sincero ahorita, But for everything I have, pero con lo que tengo, help me to be real. ayúdame a ser real. Help me, Lord. Ayúdame, Señor. And do you know Y sabe that if you will do that with que si God, hacemos eso con Dios, God will work with you. Dios va a trabajar con uno. Romans 8 says, Romanos 8 nos dice, in Romans 8 verse 26, versículo 26, the Bible says, la Biblia dice, likewise, y de la misma the manera, Spirit, también el Espíritu, not us, but the Holy Spirit, no nosotros, el Espíritu also helpeth nos ayuda our en infirmities nuestra debilidad or our weaknesses. o nuestras Now fragilidades. notice why. ¿Por qué? For we know not Pues que hemos, what we should pray no sabemos cómo hemos as we ought. de pedir, But the Spirit pero el Espíritu, itself, Él mismo, even without us, aún sin the nosotros, Spirit itself el Espíritu mismo maketh intercession intercede for por us nosotros with con groanings gemidos which cannot be uttered. indecibles. Have you ever been in so much grief Han estado a veces en tanto dolor that you didn't even know what que to ni say? siquiera saben qué decir. I remember knocking on someone's Yo door recuerdo tocando la puerta de alguien that did not know God. que no conocía de I was Dios in one of the worst projects place, one of the y worst estaba projects. en uno de los peores lugares de ese And when the person opened the Y cuando la door, persona abrió la puerta, it was a woman. era una mujer. And as she opened and said, "Who are you?" Y cuando abrió la puerta me dijo, ¿quién And I eres tú? explained that I was Y bueno, there le expliqué por qué as estaba a ahí missionary. como misionero. And then Y luego the phone rung. sonó el teléfono. She picked it up. Lo tomó, She listened for a little while. escuchó un momento And then she screamed out. y luego ella gritó She started falling. y empezó como a caerse. And I caught her. Y yo la tuve que atrapar. And then finally I said, "What happened?" Y le dije, ¿qué sucedió? She had heard the news Escuchó las That very noticias. moment. Ese momento that her son was in a de factory que su hijo estaba en una and fábrica got killed y lo mataron. by a machine. Por una máquina And lo she mató. almost fell. Y casi se desploma en ese momento. She couldn't say anything. No podía decir nada. But do you know that God Pero saben que Dios will speak for you puede hablar a través de when you don't know nosotros what to say? cuando no sabemos qué This decir. is what Romans 8 Y es lo que says. dice Romanos 8. And I praise God. Y alabo a Dios He comforted her que Él le dio consuelo and she started taking Bible y ella studies. aceptó estudios bíblicos. God Dios can speak for puede us. hablar por nosotros we don't cuando know how. nosotros no sabemos If cómo we hablar. come to Him, if we come to Si Him vamos a Él and say, "Lord, y le decimos, Señor, I don't know, no sé, but you know my heart. pero tú sabes mi corazón. Help me, Lord. Ayúdame, Señor. Help me, Jesus." Ayúdame, Jesús. And be honest with Him. Y ser honestos con Él. The Bible says in verse 27, La Biblia dice en el if we will 27, do that, if we will do si that, hacemos eso, and He that searcheth the el que hearts escudriña los corazones knoweth what is in the mind, sabe cuál es la intención of the Spirit, del Espíritu. because He maketh Porque intercession conforme a la voluntad for de the Dios, saints intercede to the will por of los God. santos. And so if you go to God, Entonces, si va a Dios, take this verse, toma este versículo, Romans 8. Romanos 8, take this verse, toma este and versículo, say, "Lord, dígale, Señor, I want to talk with you. quiero hablar con usted. I don't know my heart. Yo no conozco mi corazón, But you do. pero usted sí. Will you please Por favor, give me a new heart deme un corazón Create nuevo. in me a clean Cree en heart. mí un corazón limpio and help me y ayúdeme to learn to get to know you." a cómo conocerlo. If you will start like that Y si uno comienza así and then spend time every y, day y pasa tiempo todos los días with your Bible con su Biblia and the Spirit of y el prophecy, espíritu de profecía, you know that God sabe que will Dios show you. se va a How revelar to recognize His cómo voice. reconocer su voz. I don't have the time to No explain it tengo el right tiempo now, para explicar todo but I ahorita, was in another country pero during the estaba meeting, en otro país en una reunión and I was doing the meetings in the y nighttime, estaba haciendo las reuniones durante la noche, but in the day, pero durante I el was día staying with a family, me quedaba con una They had familia, two children. tenían 2 hijos. and as I would be praying Y mientras estaba orando, in the daytime, durante el día, and I was, as Daniel prayed, así como and the men Daniel of God prayed, ah, and the men of God, y el hombre de Dios, I was by myself, Daniel, estaba por sí solo and I was talking to God y estaba conversando con out Dios loud, en voz alta, like a real person. como una persona real. And I was talking to him this Y way, mientras hablaba de esta manera, and all of a más o sudden the menos. children came up. Y de repente vinieron los hijos. At the time, they were about 6, Ellos tenían como 6 años en ese and they entonces looked through the door, y estaban viendo por la puerta
and they call me pastor. y me llamaban pastor. And in the language, their Y accent, en el idioma de ellos, en su when they say acento, pastor, cuando decían pastor, it made them laugh les causaba como chiste esa palabra. because in the language it sounded like pasta. Porque en el idioma de ellos suena como pasta, como los fideos. And so they said, "Pasta? Entonces empezaron a decir pasta, He's eating pasta." está comiendo pasta. So they were laughing Y así like that. así me hacían But when I was chistes. praying, Pero mientras estaba orando, they were whispering. estaban como And they didn't know I susurrando could hear them. y no sabía que los estaba escuchando. Pastor Y estaban diciendo, pasta, is doing something. está haciendo algo el pastor. He's kneeling down Está arrodillado and he's talking. y está hablando. He's talking. Está He hablando. must be praying. Tiene que estar orando. But I don't hear Pero no escucho no one talking a back to nadie him. que le responda. I wonder what's going on. Me pregunto qué está sucediendo. And after I finished praying, Y cuando terminé de orar, they came to me. vinieron, Pastor, dijeron, pastor, were you talking to God? ¿estabas hablando con Dios? I said, yes. Y les dije, sí. And they said, Y me dijeron, does God talk to you? ¿y Dios le habla a usted? Because we didn't hear anything. Porque no le escuchamos ninguna respuesta. yes. Y les dije, sí, He was talking to me. está hablándome. And they said, but we don't hear Y it. dijeron, pero nosotros no escuchamos nada. I said, would you like to learn Ahora, les dije, ¿quieren aprender how to hear the voice of cómo God? escuchar la voz de Dios? And they said, yes. Y dijeron, sí. I said, well, then come here Entonces vengan every day cada día at this time, a esta hora and I'll teach you. y les voy a By the grace enseñar of God. por la gracia de They Dios. said, okay. Dijeron, ok, Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, parents are supposed to teach los children padres deberían enseñarle a los hijos how to hear the voice of cómo God. escuchar la voz de One of the Dios. first lessons. Una de las primeras lecciones. But if Pero a parent doesn't know, si el padre no sabe, how can he teach the ¿cómo child? le va a poder enseñar al niño? and then the child grows up, Y luego el niño crece never learning, también sin to hear the saber voice of cómo God. reconocer la And voz as de Dios. parents, Y como they can't padres teach their no children. pueden enseñar a And it sus becomes a hijos vicious y cycle. es un ciclo, But it has to be broken. ciclo vicioso que tiene que ser It cortado. can only be broken Y solo puede ser cortado by someone who has learned alguien que ha aprendido to hear the voice a of God. escuchar la voz de Dios. In the book Education, En el libro de la the educación, prophet said la profeta that dice these are lessons que estas son that lecciones only que solo he who has learned aquel que ha aprendido can teach. puede enseñar. Have you ever heard the sound of a bird? ¿Han escuchado el sonido de un pájaro, de un I don't know ave? in Colombia, No sé, en Colombia, but they have something called a morning bird. pero hay algo que le llaman como el ave Do they have that in mañanero. Colombia? No sé si, bueno, no sé The si hay el morning mismo bird. nombre, pero es un ave que sale en las mañanas. I don't know. It's okay. Pero no importa. ¿Mm? But I remember Pero en todo caso, that my wife was telling me one mi time esposa me decía una vez how the morning bird sounds. cómo suena esa From ave where- mañanero. From where she's from, De donde ella es, that morning bird is very loud. esa ave hace un sonido muy And she alto. said, do muy- you like the bird? y me dijo, ¿te gusta esa ave? And I said, well, I don't know what he sounds Y yo like. dije, bueno, no sé cómo suena. I grew up the first part of my life in the city. Yo me crié los primeros años de mi vida en la ciudad. And it wasn't until this message Y no fue sino hasta que encontré este that I learned to mensaje go out of the city que into the country. aprendí a salir de la ciudad al campo. I only thought there was one bird in the city. En la ciudad pensaba que solo existía un tipo de I ave, didn't know that there were different types of porque birds. no sabía que existían diferentes tipos de aves. But my wife had told me about this Pero mi bird. esposa me dijo sobre esta ave en particular. And I said, well, what does it sound Y le like? dije, ¿y cómo suena? And this is what the bird sounds Y like. así suena. And she imitated it. Y ella lo imitaba. And I said, I don't know that Y le dije, bird. no conozco a esa ave. And then we were talking before we were doing devotion. Y luego estábamos hablando ahí durante el And culto. I went by myself Y salí, because it's important. solo. Even though you have Y family es worship, importante que aunque tengamos el culto familiar, everyone should have devotion by todos debemos themselves. tener nuestro culto personal. First, Primero, husband, esposo, man, el hombre. you need to be alone with Es God. necesario que pases tu tiempo a Before solas you con lead your- Dios before you lead your antes de family. dirigir a tu familia en el culto. Women, Esposas you must be alone with God también tienen que estar solas con Dios before the family. antes de estar con la familia. Children, Hijos, young people, los jóvenes you need time alone with God necesitan su tiempo a solas con Dios before antes then del everyone culto develops a familiar. personal Y así relationship. todos desarrollamos una relación Now, when the child personal. is too young, Cuando el niño es muy jovencito, either the father el padre or the mother o la madre should take them with tiene them que llevárselo consigo alone a solas and show them y mostrarles how to commune with God, cómo tener comunión How con to Dios, talk, cómo hablar, how to hear, cómo so escuchar, they can get to know God. para que puedan conocer a And then Dios, when they come of age, para que cuando ya tengan they la would edad have learned suficiente, ya habrán then aprendido everybody goes by cómo tener themselves. su culto personal. And then you come Y together. luego juntarse for como, family como worship. familia para el culto So I familiar. was doing my own family. Entonces I was by myself. estaba por sí My solo. child was with my wife. Mi niña estaba con mi esposa. We normally take times with him. Usualmente nos turnamos. But then, Pero entonces, as I was talking to God, mientras hablaba con I was Dios, saying, Lord, decía, I Señor, want to hear you more. quiero escucharte I want más. to learn your voice Quiero more. aprender más tu voz. And as I'm praying earnestly, Mientras oraba con fervor, I heard a sound. escuché un sonido. And I said,
Y I got up. yo me levanté. That's the sound of the bird. Ese es el sonido del ave. I had been hearing the bird Había estado escuchando el ave every day, todos los días, but I didn't know the voice. pero no reconocía la voz. Do you know that God talks to you Y Dios nos habla every day, todos los días, but you don't know the pero voice? no reconocemos la voz. But when someone knows the voice, Pero cuando alguien conoce la voz, they can tell you what it sounds pueden like. decirnos cómo suena. And then when you hear it Y again, cuando la escuchamos otra vez, you are saying, God ahora puedo decir, Dios already spoke to me, me ha estado hablando and I knew it not. y no lo conocía. This is what Eli Esto es lo que Elí did with Samuel. hizo con Samuel. He taught him Le enseñó how to hear cómo escuchar God's voice la voz de Dios as a child. como niño. And then he became a prophet, Y luego él se hizo un a profeta, man of God. un hombre de Dios. Many of our young people Aquí muchos jóvenes are careless today tienen mucho descuido, indifferent today son indiferentes because they don't know that God is porque real. no saben que Dios es real. But when you teach them, Pero cuando les enseñamos, they will become the mighty army. ellos se convertirán en ese ejército finish the poderoso que terminará la obra. Amen. Amén. Next question. Siguiente persona. Gracias. Let me ask just one question. Nomás una preguntita. Because of time, Por cuestión de tiempo, is what you're getting ready to lo que share está a punto de compartir have to do with the question? tiene que ver con la pregunta. Sí. Ok. She had understood when she... speak loud enough so that you don't worry. Ah, okay, okay. At first she understood that that Christ was going to... Perdón, hermano. ¿Puede volver a repetir que... Ajá. Ajá. That in the year 2000 she moved to the countryside because she thought that Christ was going to come in that year. And Christ has not come. And as a result, my children left the message. And well, the Christ hasn't returned. On Friday, one of my children called me and they told me, we have this piece of land. And he told me, maybe we can have a loan, make a loan to buy that. And I think God has been speaking to me throughout these days. I was reading the book, moving like to the countryside. Perdón, ¿puede repetir la última parte que no escuché? She's an Adventist from birth. So she's not sure. Because, well, since you mentioned like maybe like around 2030, 2031, the world will collapse. I don't know if I should like make that loan continue building because she's now in the city, or if she should just stay in the city. If we can have reverence, Sí, please. por favor, podemos mantener la reverencia, Quietness. quietud. Thank you. Can you hear what she's saying? ¿Sí se escuchó lo que preguntó? Sí. Okay. All right. Thank you. Gracias, hermano. You almost have a two-part question. Esa es como una pregunta de dos partes, por así And decirlo. it would normally take a little more time, but I'll try to. Y voy a tratar, tomaría más tiempo, pero voy a tratar de Go to compactarlo. Matthew 24. Podemos ir a Mateo 24. Now, there's a difference Hay una diferencia between what you share with me, entre lo que compartió, and I say y lo respectfully, digo respetuosamente, not that you were trying to do something wrong, no que esté tratando de hacer algo mal, but through misunderstanding sometimes. pero de pronto con una mala comprensión de We're not in algo harmony with Scripture. que no está en armonía con las The escrituras. Bible does not tell us La Biblia no nos dice the day and hour el día y la hora of His coming, de su venida, because we would make a wrong use of it. porque nosotros haríamos mal uso de saber eso. We procrastinate. Nosotros como humanos We wait procrastinamos, until the last minute. esperamos hasta el último If momento. God told us the exact Y year, si Dios nos dijese el año you know what we would exacto, do? ¿saben qué haríamos? We would play in the world. Vamos a jugar en el mundo And look at the time. y estamos constantemente viendo el Until the reloj last minute. hasta que lleguemos al último And then say, minuto. okay, now, Lord, I Es give you decir, my ahora life. sí, Señor, por favor, te doy Save mi me. vida, sálvame. And that's not a Y relationship. eso no es una relación. So God doesn't give us the exact Entonces year. Dios no nos da el año exacto. And so if we thought He was coming in Así que si 2000, pensamos que venía en el año 2000, that would have been a problem eso ya era un problema. for several reasons. Por muchas razones. Number one, Número uno, God doesn't give us the exact Dios year. no nos da año.
Number 2, Número 2, that the limit had not been que reached. aún no se había alcanzado el límite. 2000 was not the El limit. año 2000 no era el límite. And we showed you in this week. Y es lo que tratamos de mostrar What the esta Bible says. semana, lo que dice la Biblia. And so if we looked at what the Bible Entonces, says, si vemos lo que dice la we Biblia, would never have thought si 2000. hubiésemos visto eso, I was nunca preaching hubiésemos this message pensado esto. Yo estaba predicando este mismo by the grace mensaje, of God por la gracia de Dios, in the year 2000. en el año 2000. But not that he was coming in Pero no 2000. que él venía en el año We 2000. told people Nosotros le decíamos a las he was not personas coming just yet. que él aún no venía en Because ese there's certain tiempo, events porque había ciertos that have to eventos transpire que aún tenían que that had not happened in acontecer, que 2000. aún no habían sucedido en el año But in 2000. Pero en el 2025, 2025, those events have happened. estos eventos ya han sucedido. there's only one more great event, Y solo hay un evento needs mayor to happen. que aún tiene que suceder, and I was going to talk to you about it today, del cual iba a hablarles hoy, but we're not going to have time. pero hoy no tendremos tiempo para eso. And so as we look at the Entonces, crisis, conforme vemos la crisis, the first thing is lo primero we must understand es Scripture correctly. entender nosotros mismos correctamente las 24. Escrituras. Matthew 24. Vamos a Mateo 24, Verse 37. versículo The 37. Bible La says, Biblia dice, but as the, verse 30, going back to verse 38, 7. 38, excuse me. perdón, 36, 38, excuse me, 36. But of the day and hour, Pero el día y la hora, what does the Bible say? ¿qué dice la Biblia? Knoweth no man. Nadie sabe, No, ni quién, not the angels of ni los heaven, ángeles del cielo, but my Father only. sino solo mi Now Padre. this is a deep verse. Ahora, esto es un versículo I'm not going to go profundo. into the depth of No it. podemos entrar en la profundidad But I total want to de stay on él, the surface pero vamos a ver la and say superficie at least y decir, al menos, we can see from this podemos ver desde esto that God is not trying to give us que Dios no está tratando de darnos the day el día and the y la hour hora of His coming. de su venida. He's not trying to give us a Él no definite está time. tratando de darnos el día y la hora. Is that clear? ¿Sí? ¿Está claro? But one saying Pero un dicho of the del Savior Salvador should not be made to destroy another. no está hecho para destruir The same otro. God Ese mismo that said Dios we cannot know the day and the que hour dijo que no podemos conocer el día y la is hora the same es el Jesus mismo Jesús that said in verse que 32, dijo en el versículo 32 now learn the parable of the de la fig tree. higuera aprender la parábola When his branches yet cuando tender, su rama ya and you enternece put forth y leaves, las hojas brotan, you know that summer is sabéis, nigh. Not guess. sabéis que el You know verano that summer no is nigh. adivinan, saben What que el does verano nigh está mean? cerca. What does nigh mean? ¿Y qué quiere decir saber? Near. Perdón, ¿qué quiere Verse decir cerca? Verse 33. ¿Qué dice el 33? So likewise, Así también, when you shall cuando see, veáis, when you shall what? ¿cuando qué cosa? Cuando See. veáis Is that invisible or visible? algo invisible o visible. 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 So Jesus says, Entonces Jesús there are dice, things hay cosas that we should see. que tenemos que poder ver And when we see y them, cuando las veamos, know that it is near, sabremos que está cerca. How near? ¿Y qué tan cerca? even at the A las doors. puertas. How near is that? ¿Y qué tan cerca es We eso? know that's not the day and hour Sabemos que aquí no se refiere al día y la hora, because the Bible is porque not la contradictory. Biblia no se puede contradecir. We must let them harmonize. Tenemos que permitir que la Biblia armonice. So I cannot know definite time of the day Entonces, and hour, no puedo saber la fecha definida, el but día y I la hora, must know that it is near. pero puedo saber que está cerca. Jesus says, Y Jesús sigue How near? diciendo, ¿qué tan cerca? verily. Desierto. What does that mean in verse ¿Qué quiere 34? decir desierto? It's going deeper into the Que va a subject. profundizar más el tema. Verily doesn't change the subject. Desierto no cambia el tema. It's telling you Está plainly diciendo de manera más what has clara been said the first time. qué significa lo que se dijo primero. In verse, remember Jesus and, John, and ¿Sí? Nicodemus. ¿Se acuerdan el ejemplo de You Nicodemo? must be born again. Tienes que nacer de nuevo. I told you when he said, how can I Y él go? dijo como un hombre viejo And Jesus said, I'm puede not entrar en el talking vientre de about su that. madre y Jesús dijo no estoy You know hablando de what I eso. mean. Tú sabes a qué me Verily, refiero. verily. Así que desierto, You must be desierto born te of the digo. water. Tienes que nacer del agua, Baptism. el bautizo And of the Spirit. y del Espíritu, The Holy Spirit el upon Espíritu us. Santo sobre nosotros. So verily didn't change the Entonces, subject. desierto no cambió el tema. So how near can we know? Entonces, ¿qué tan cercano podemos saber? Even at the doors. ¿Qué significa eso de las What does puertas? that mean? ¿Qué significa? Verse 34. Versículo 34. Verily, Desierto, in other words, en otras if you don't palabras, understand, si no entendiste, I'm going to make it plain. ahora lo voy a aclarar. I say unto you, Desierto os digo, this generation esta generación. that sees those things Entonces, ¿qué dice? shall not Esta pass generación no pasará till all these hasta que things todo esto be fulfilled. acontezca. What generation is ¿Qué that? generación es esta? First generation ¿La primera or the limit o generation? la última? La generación límite. Limit generation. La generación A límite. limit
El límite is a place es un lugar you cannot pass. que no puede ser pasado. And so, my brothers and sisters, Entonces, hermanos y hermanas, God is telling us Dios nos dice we can know the limit que generation, podemos saber la generación last límite, generation, la última the final generación, generation, la generación final, before the world comes to an end. antes que el mundo llegue a su fin. Because that was the question. Porque esa era la What should be pregunta. the sign ¿Cuál será la señal of thy coming de tu venida and the end of the y del world? fin del mundo? That was in verse 3. Eso en el verso And then 3. Jesus started talking. Y ahora Jesús empieza a So relatar. we could see Entonces something, hay cosas que podemos an ver, event un that evento will let us know que nos permitirá saber if we're in the si generation estamos en la that shall generación not pass que no pasará until all these things be hasta que fulfilled. todas las cosas acontezcan. And that event Y ese evento has already happened. ya ha sucedido. And those who know the Y prophecies, aquellos que conocen las profecías they can see it. pueden verlo. So now, my brothers and Así sisters, que hermanos y hermanas, we would have known hubiésemos sabido, if we studied that principle, si hubiésemos estudiado ese principio, The 2000, que el año 2000 it was not the time. no era el tiempo. But now, Pero ahora, 2031 2031 is not what God is trying to tell no es lo us. que Dios está tratando de decirnos. Some people say, Algunos dirán, then I can wait until entonces 2031. puedo esperar hasta 2031. No, Today hoy is the day. es el día. Now Ahora is the acceptable time. es el día We could aceptable. die today. Podemos morir hoy. The limit could come El today límite in our puede lives. llegar hoy para mi vida. What God is trying to show Lo us que Dios está tratando de is not the mostrarme year He's going to no es come, el año en el que va a not the day venir, and the no hour, ni el día ni la but the hora, generation, sino la which is a generación, period of que es time un periodo de tiempo that shall not pass. que no pasará. We are in that Y generation. nosotros estamos en esa And every generación. one of us that are Y alive cada uno de nosotros aquí vivos, in this generation, en esta generación, I don't want to go into that detail right now, but everyone who is, Ajá. that if something strange does not take it out a of menos que lives, suceda algo extraño en nuestras vidas, we are that generation. nosotros somos esa And we generación. began proving that this week. Y lo estuvimos tratando de probar We esta didn't semana, finish. aunque no pudimos But we terminar. gave enough. Pero creo que dimos lo where you can begin to see suficiente it. donde se puede ver. My brother, so that's the Entonces es el primer the second punto. part of the question. La segunda parte de la What should pregunta, you do? ¿qué debería hacer? Inspiration teaches us La inspiración nos as dice long as probation lasts, que mientras haya tiempo de we gracia are to be seeking to get a relationship with Christ. y estamos, We are to seek tenemos que buscar to get a relationship with de Christ. tener una relación con Cristo. Moving to the country Y mudarse al campo is greatly for the es purpose, mayormente con el propósito, not of hiding no de from escondernos Jesuits, de jesuitas, not hiding no de escondernos from persecutors. de la persecución. That's not why we go to the country. No es la razón por la cual nos vamos al We go campo. to the country Vamos al campo To learn to hear the voice para of God. aprender a escuchar, para aprender a Because there's so reconocer much la voz de noise. Dios. Porque hay Bungity, 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 tanta bungity. bulla en la Did you hear the ciudad. meetings? ¿Escucharon en las reuniones Reggaeton. que había reggaetón de fondo? Everything that clogs our Entonces ears. todo eso tapa nuestros oídos. But the Bible says Pero la Biblia dice that if we will be silent, que en quietud, God speaks en silencio, in the still Dios small voice. habla en esa voz quieta. And we're told Y se nos in dice Ministry of Healing en el misterio de that in curación the silence of the soul, que en el silencio del alma, the voice of God la voz de Dios is more distinct. se hace más audible. This is why Así Satan que por eso Satanás always wants us to have siempre noise. quiere que tengamos bulla. Television always on. La televisión prendida, Computer always la on. computadora prendida, Music always in la our música ears, siempre en in nuestros, our en nuestros cars. oídos, en nuestros carros. We are a generation Somos una generación that does not like silence. que no le gusta el silencio, Because in silence, porque en el silencio we see who we are. vemos quiénes somos And we realmente don't like who we are. y no nos gusta quiénes somos. I remember, Yo recuerdo, before I was converted, antes de I convertirme, never liked to be alone. nunca me gustaba estar I solo. always wanted to be at a party. Siempre quería estar en una fiesta Or playing with o, brother. o jugando I was con a gangster, personas. I was a foolish gangster. Era como un pandillero tonto. But now, my brothers and Pero sisters, hermanos y hermanas, when I was alone, cuando estaba solo, God would speak to me. Dios me hablaba And I didn't like to be y alone. no me gustaba estar solo. But if we're quiet Pero si estamos en and quietud, alone, en soledad, God will speak to Dios us. nos habla. That's why we go to the country. Y por eso nos vamos And al so as long campo. as you have time, Entonces, mientras tenga tiempo, you should want to be on a country property. debería tratar de tener algo suyo en el campo. And the prayer Dentro should de lo be, que se puede. Y la oración debería ser, Lord, lead me Señor, and guíeme, guide me diríjame, where you would have me to donde be. usted quiere que yo esté. Amen? Amén. Amen. Next question. Siguiente pregunta. Aquí creo que levantaron primero. Ajá. Based upon the appeal of waking up and about the 6,000 years.
Oh, you told us, do you want to know about the 6,000 years, but you're not ready for that answer yet, yesterday in the closing of the message. Uh, So what must we know? Or what must we well, let me do? say this before you go forward. Let Y me say bueno, this. nomás antes que continúe, You now let me know something ahora me dejó saber algo. because we gave the answer in the nighttime. Porque, bueno, dimos la respuesta en la noche. Did we give the answer in the nighttime Dimos la respuesta about the 6,000 year limit? del límite de los 6,000 años. Amen. Amén. If you heard it, say amen. Ahora, los que lo escucharon, digan amén. We went over in the night. Ajá. And that 2025 is not an ordinary year. Let's So see. what must we know concerning this year is what I understood. One of the things would have to be, Una de las cosas que tenemos que entender because there's sería, no way that I can go over it all right now. porque no, de pronto no hay tiempo para repasarlo todo ahorita. That's why we were going through the series. Por eso, digamos, fue la serie de But I will videos. get the recording. Pero podemos lograr obtener los temas. And there's another recording we did from the last meeting. Y también hay los videos de la anterior Brother reunión. Alex, Entonces quizás el hermano do Alex, you have a way that that recording can? de pronto hay forma que se le pueda a las personas que Because deseen los enlaces. Well, hold on. Let me. Ajá. Echa my brother, hermano. Sí, perdón. Ajá. Hold Un on first. segundito. I know you're helping. I know you're helping. Yo sé que me están ayudando, pero un segundito But I para don't que no want se it to be a pierda, distraction. para que no se pierda. We will make sure if you want to know, Entonces queremos asegurarnos I will put you in contact with somebody, que pueda estar en contacto that con will have alguien the recordings. que le pueda pasar los videos. and it's in Spanish. Eh, It has translation. It's ok. translated. Bueno, todas In tienen Spanish. traducción. And Brother Alex, would Entonces, you quizás raise el your hand? hermano Alex, que le han de conocer, He will help ¿sí? you. ¿Todo? Entonces, él le puede dar With los the enlaces. recording. ¿No? Eso por un lado. And so I cannot go through it all Por now. lo que ahorita no se puede pronto ver todo. But one of the things Pero una de las cosas that inspiration told que la us inspiración nos dice that we would see que veríamos in these last en days, estos últimos días, inspiration told us very carefully y la inspiración nos dice con mucho that we cuidado, would see a condition in the government que veremos una condición en el gobierno America de Estados Unidos that would develop que se desarrollaría to a civil war. a una guerra civil. That has happened. Y, That has y esto happened está right now. sucediendo ahora. What happened last week Lo que sucedió la semana pasada with Trump and Zelensky con el señor Trump y el presidente de Ucrania, and Russia and Zelensky, Ukraine digamos, hablando del tema de la guerra is part of what Rusia-Ucrania, we're talking about. es parte de lo que It's estamos happening hablando. just as God says. Está sucediendo ahora. But you can't just say blah, 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 blah. Pero no solo se trata de simplemente decir por It decir, takes the time to unfold that. sino que toma tiempo el poder decir el por qué eso es tan And importante. so it's laid out. Pero eso se explica un poco más en los videos. There are things that were to happen socially Pero hay cosas que socialmente también tendríamos que ver, that have already happened. que ya han sucedido. There are things that are happening Cosas que están sucediendo, even in the environment e incluso en themselves el clima como tal, that God told us would happen. que Dios nos dijo que And sucederían. what Satan would do Y lo que Satanás to haría try to accelerate it para happening. tratar de acelerar esto, It is happening right now. está sucediendo ahora. All of it. Todas esas cosas, The pandemic la pandemia of 2020. del 2020, All of the God gave several o sea, el Señor nos da and varias said when you see cosas it, que podamos ver. you will know the Y nos generation. dice, cuando vean esas cosas, That shall not pass saben que están en la generación que until no all these things be pasará fulfilled. hasta que todo esto acontezca. I'm going to take about 10 more minutes Entonces, me voy a tomar unos 10 so minutos that I más do not overstep the time para no pasarme del tiempo of questions. de preguntas. And then I'm going to use about 10 Y minutes luego quizás unos 10 minutos más to bring it to a close. para dar un mensaje So final. that will be a total of about 20 minutes. Entonces, unos 20 minutos más. And we're going to close it there. Y ahí terminaríamos. Amen? Amén. Amen. All right, so I'll take a couple more questions. Entonces, un par de preguntas más. Aquí levantaron la mano y después allá, ¿no? Ajá. Let's go back to the back here. Let's go to the back. A ver. Ajá. I'm not Adventist, but I was in all the meetings. My brother came every day, but he couldn't come today, so he had a question. And his question is the Sunday law. How near is it? And if we wait until the Sunday law comes, is it too late to leave the cities in that time? This is a good question. Y bueno, es una muy buena A pregunta. very good question. Una muy buena pregunta. Now, let's look at something of how God works first. Y primero veamos cómo trabaja Dios Acts 17. en Hechos 17. And I praise God that you're here, sister. Y alabo a Dios que esté aquí And con your nosotros y su familia. God has many children Dios tiene muchos hijos that are not in the Seventh Adventist que no Church. son parte de la iglesia adventista del séptimo God has día. many children Él tiene muchos in every hijos denomination. en todas las Some not going denominaciones. to the church. Algunos que ni siquiera van a ninguna Any iglesia. church.
a ninguna iglesia, but God is going to bring them. pero Dios las traerá. The Bible said before it's over, Y la Biblia nos dice que antes que there's se going to be, acabe, this says, many sheep todo, I have, many sheep I have, el Señor dijo, tengo muchas that are not of my ovejas que fold. no son parte de este redil. Them I must bring. Tengo que traerlas. And there will be one fold Y habrá un redil and one y shepherd. un solo pastor. John chapter 10, Juan 10, verses 16 and 17. del 16 al 17. I believe you're one of his Y sheep. yo creo que usted es una de esas ovejas. Now the Bible says in Acts Ahora, 17, en Hechos 17, Acts 17 Hechos 17, and verse 30. versículo 30, We're just going to look at the first part, vamos a ver la primera parte. just the first part. Solo la primera parte del verso. Acts 17:30. Hechos 17, And the 30. times of this ignorance. Acts 17. Ajá, ajá. And the times of this ignorance, Y lo dice, los tiempos de esta ignorancia. God winked at it. Y bueno, en español dice a la inversa, habiendo pasado por alto los tiempos de esta What does ignorancia. that mean? ¿Y qué quiere decir eso? You know, when you're looking at something, Cuando uno está viendo algo, you're taking knowledge of it. uno está adquiriendo conocimiento So de God is eso. using an Así illustration que Dios aquí usa una ilustración that human beings can que understand. los humanos podamos entender. When you say you close your eyes Cuando to cierro something, mis ojos, it's like saying you don't acknowledge es it. como decir no reconocer algo. So when a man is ignorant, Entonces cuando un hombre es ignorante, God does Dios not acknowledge es his como que ignorance. pasa por alto eso. In other words, En otras palabras, if somebody does not know si something, alguien no conoce algo, God does not hold them accountable. Dios no los toma, God does not hold it against them. no les toma en cuenta, se podría decir eso. Amen. The Bible says, La Biblia dice to him that que al knoweth que conoce to do good hacer el bien and doeth it y not. no lo hace, es So pecado. God works with our knowledge. Entonces Dios trabaja según nuestro He's a conocimiento. fair God. Es un Dios justo. If we don't know it, Si no He conocemos, doesn't condemn it. Él no nos condena por eso. There are those Hay aquellos that are going to church que van a la iglesia on Sunday. el domingo. According to the De Bible, acuerdo a la Biblia, that's not the correct day. ese no es el día correcto. And I can show anybody. Y le puedo mostrar a cualquiera. In fact, we're doing a meeting, De hecho, estamos en una reunión and the place was owned by a Baptist y el minister. lugar, los duenos eran bautistas. And we had rented the place Y, for a y meeting hemos like arrendado el this. lugar para una reunión como esta. And the Baptist minister Y el ministro was so bautista kind to us fue tan amable that con he said, nosotros stay in my house. que dijo, quédense en mi casa. And so we said, thank you, sure. Entonces dijimos, gracias, So ok. we stayed with him. Y nos quedamos con él. And we talked day by day. Y hablamos todos los días. He wasn't coming to the meetings, Él no iba a las but he was reuniones, just renting out the place. pero él estaba rentando el But as lugar. we sat there, Pero conforme estábamos he sentados said, ahí, I want to ask you a él question. me dijo, quiero hacerle una pregunta. You're so friendly Usted es tan that amigable, I want to ask you a question. así que quiero hacer una pregunta. He said, I see that you Seventh Yo Adventists, veo que ustedes, los adventistas del you séptimo have día, health tienen salud and the health message. y el mensaje de He said, I'm salud. very sick, Yo estoy bien enfermo and I've been listening to what you y said about estaba health. escuchando lo que mencionó de la salud, And so he began changing. así que cambiar. And he said, but I know Y yo sé you're wrong que se equivocan about the day of con worship. respecto al día de oración. Now, I was at his house, Y yo estaba en su casa, so I was not trying to be así disrespectful. que no quería ser I didn't irrespetuoso. bring it up. Yo no traje el tema a But because colación, he brought it up, pero ya que él lo trajo a It was all colación, right for me to talk about it. ahora tenía permiso de So I said, hablar. okay. Entonces le dije, bueno, If you want to talk about it, si quiere hablar del tema, let's talk about it. vamos a hablar del tema. And he said, okay. Y me dijo, ok. I said, I'm a minister. Y yo le dije, soy un I go all ministro, around the world. yo voy alrededor del And I mundo said, many times, y muchas I veces offer ofrezco $20,000 20 millones de For any dólares, man 20,000 $20,000 that can show me al que me pueda mostrar Sunday que el domingo is the Sabbath. es el sábado del Any Señor. man. A cualquier hombre. And I said, I've never Y le digo, hasta had ahora to pay the price. no he tenido que pagarle a In nadie. fact, in my bank, De hecho, en mi banco I didn't even have it. aún lo puedo tener ahí guardado. But I wasn't afraid Pero no tenía miedo. because I know what the Bible teaches. Perdón, ni siquiera lo tenía en el banco, pero no tenía miedo porque And so sé he lo que said- la Biblia He said, enseña. well, I'm a minister. Y me dice, pero yo soy ministro. I can show you. Yo les puedo mostrar. I said, well, praise God. Entonces le dije, alabado sea el Señor. I want to see it from the Quiero Bible. verlo desde la Biblia. And I said, I'm a minister. Y yo le dije, yo también soy Not of ministro. a church. No de una iglesia, I'm a minister of Jesus. sino ministro de Jesús For his church. para su iglesia. And if you show me Y si usted me muestra from the Bible desde la Biblia something different, algo diferente, then I will do different than what my church entonces says. yo haré lo contrario que dice Because mi the religion iglesia. of Christ Porque la religión de is Cristo the religion of the es la Bible religión de la that Biblia, follows what the Bible que sigue lo que says, la Biblia dice, not what man no lo que says. dice el hombre. And he said, all right then. Entonces me dijo, ok, And he goes upstairs y sube las escaleras to get the Bible text. para traer el texto bíblico And he didn't come back down y nunca más bajó that night. esa noche. The next day, El siguiente día hola, me saludó hasta luego. y solo así de lejitos, hola, hasta luego. And every day, Y cada día he kept avoiding the subject. él evitó el tema It's not in the Bible porque no está en la Biblia as a day of worship. como día de adoración. But the Bible does tell us Pero la Biblia sí nos that dice there would come a church que se abrió una iglesia that would change, que that would trataría think to change the law que of God. pensaría en cambiar
la ley de Dios. and would think to change Saturday Y el sábado unto Sunday. lo cambiaría al And the domingo. Bible prophesied. La Biblia profetizó In eso detail. en detalle. And he told us Y también nos that dijo the Roman Catholic Church. que la Iglesia Católica do Romana it. lo haría. I have a convert's catechism. I have a convert's catechism. Y yo tengo conversos que eran del If a person is a catecismo. Roman Catholic, they get baptized. Cuando ellos se convierten, And there's catechism ellos tienen que classes. estudiar el catequismo. I have a catechism Y yo tengo un that goes through the catequismo teachings. que muestra las enseñanzas And de la it tells iglesia. you Y ahí nos dice That the seventh day is the que Sabbath. el séptimo día es el sábado. And it tells you, Y nos dice, the church themselves, la iglesia mismo dice that Sunday, que el domingo it is not in the Bible, no está en la Biblia, but that we have the power pero que ellos tienen el poder change the day de of worship cambiar el día de from Saturday to adoración Sunday. del sábado al domingo. There's not even hiding this. Ellos no lo esconden. Does that mean Eso quiere decir that a Roman Catholic que un católico is a romano devil worshiper? es un adorador de Satanás. No. No. God has children Dios tiene hijos in the Roman Catholic en la Church. iglesia católica True romana. followers of God. Verdaderos seguidores de Faithful Dios. to God. Fieles a And Dios. sometimes Y a veces they're more faithful to son más God fieles in the Catholic Church en la iglesia than they are católica in the Seventh Adventist que Church. nosotros como adventistas del There are séptimo some día. Catholic churches, Hay iglesias católicas, not all, no but there are todas, some Catholic pero hay churches iglesias that católicas you just can't go in and start talking. que uno no puede entrar y estar hablando. It's reverent Hay in the reverencia Catholic Church. en la iglesia católica. You don't talk. You don't Que, even go to the que bathroom. uno ni siquiera puede ir al baño. The parent taught you. I remember talking to one Catholic. Los padres le enseñan eso a One los niños que ni Catholic siquiera sister. pueden ir al baño en el culto. One Catholic sister Y me said acuerdo que una hermana, she didn't even know that digamos, Catholic churches had bathrooms cristiana que era católica, ella ni siquiera sabía que la iglesia tenía baños. because her parent taught her. Porque sus papás When le you go to enseñaron church, que en la use the iglesia bathroom, tienen que usar el baño before you antes go. de ir. and so they're faithful members. Entonces hay miembros fieles, But they've never been taught this. pero jamás han sido enseñados. I remember I was doing a meeting like this. Recuerdo una reunión como esta, There was a little girl, y había una niña about 12 years como de old. 12 años, She sat in the front row every y se night. sentó todas las She noches was taking notes. al frente y estaba tomando apuntes. And at one of the end of the meetings, Y al final de la reunión we showed her le mostramos where the church was. dónde estaba la in the iglesia Bible. en la Biblia. We went through the Bible Vimos that identified the Roman Catholic Church Vimos in en la the Biblia Bible. cómo la Biblia identifica a la iglesia católica And when romana. we finished, Y cuando terminamos la she reunión, said that was so clear. ella me dijo, eso fue tan claro. I've never seen that from the Jamás había Bible. visto eso desde la I Biblia. understand it. Ahora lo entiendo. She's 12 years Y tenía old. 12 And I años. smiled as I looked at her. Y me sonreía She mientras me says, I decía. understand it clearly. Dice, ahora lo entiendo claramente. And then she said, Y luego me dijo, a person who goes to church in Roman y Catholic, una persona que va a la iglesia católica And when she said romana, that, cuando me dijo I eso, saw a man behind her, vi un hombre detrás de ella and he moved forward. y se And he interpuso, turned his head, se viró and I noticed it. y lo noté. And the Holy Spirit spoke to me. Y el Espíritu Santo me habló. And guess what God said to me? ¿Y qué me dijo Dios? Adivinen. He's Catholic. Él es católico. And so then Entonces luego I said to her, le dije a ella, no, it's not that every Catholic is not a follower of no God. es que todo católico no es seguidor de Dios. In every church, En toda iglesia, Seventh Adventist Church, en la iglesia or any adventista, other en church, cualquier otra you iglesia, have true followers hay verdaderos seguidores of God de Dios and you have false followers of y God. falsos seguidores de Wheat and Dios. tares. Trigo y cizaña. It is no different in the Catholic Y no es Church. diferencia en la iglesia católica. And I said, Y le dije, the faithful Catholic los católicos fieles is simply he has never been tan taught. solo nunca se les ha enseñado What the Bible says. lo que dice la Biblia. But I've seen priests Pero yo he visto nuns sacerdotes y monjas and members y miembros become Seventh Adventists convertirse en adventistas del because séptimo they studied día the Bible porque han estudiado la for Biblia themselves. por sí mismos. You don't have to force anybody. No hay que forzar a nadie, Just study the tan Bible. solo hay que estudiar la Biblia. She says, oh, thank you. Y él me dijo gracias. And then right when she Y finished, cuando ella the terminó, man came up el hombre se and acercó he said, I'm glad I heard that. y me dijo, me alegro haber escuchado eso. I am a member of the Roman Yo Catholic soy Church. miembro de la iglesia He católica, said, I have a high position yo tengo una posición alta and I do various things in the church. y hago varias cosas en la iglesia. And I would never have come to a Y Seventh Adventist nunca church. hubiese venido a una iglesia adventista, He said, but I have a good friend. pero tengo un buen amigo And she begged me. y ella me rogó. She said, this is a message Me dijo, este that is mensaje not normally heard. no se escucha If normalmente. you are my friend. Si es que eres realmente mi Just amigo, come one night. solo ven una noche. And he came. Y él fue a la reunión. And he said, I'm glad I came. Y estoy feliz de haber He venido said, I saw for myself porque vi por mí mismo what the Bible says. lo que la Biblia And dice. he says, now I'm going to Y study. dice, ahora voy a comenzar a And I'm gonna estudiar learn. y voy a aprender And I'm going to follow y voy a Jesus. seguir a Jesús. That's a true follower of God. Entonces era un verdadero seguidor de Jesús. Amen. Amén. Perdón, es que creo que... I was bringing a point. Entonces, aún no se responde la pregunta, pero nomás para hacer un punto. At ignorance, Entonces en la ignorancia, God winks at it. Dios pasa por alto la ignorancia.
And so God is trying to show Entonces us Dios está tratando de when that Sunday law mostrarnos is passed, que cuando se dé esa ley dominical, many in other churches hay muchos en otras iglesias don't know what that means. que no saben qué significa eso. Many who have not studied this Muchos que no han estudiado esto do not know what that no means. saben qué significa. God does not hold it against Y a person Dios no los condena por eso, who has never studied it. que aún no lo ha estudiado. But as Seventh-day Pero Adventists como adventistas del séptimo and día those who have studied y aquellos que sí lo han estudiado learned y que han aprendido what the Sunday law qué is es la ley dominical and what it means, y qué significa, when that Sunday law is cuando venga passed, esa ley dominical that's going to be a time of persecution. será un tiempo de persecución And we're going to have to stand for what we y believe tendremos in. que permanecer de pie por lo que creemos. It is going to produce pressure Y eso va a traer consigo because of presión persecution. por la persecución. And to say, if you believe Para ver si es que creo and will not change from what the Bible says, y si no cambiaré lo que Revelation dice la 13 Biblia, says Apocalipsis 13 me that we could dice even be killed. que incluso llegará al punto de que van a matar It al que no produces acepte. pressure. Va a ese tipo, Let me ask llegará a you- ese tipo de let me ask you a presión. question. Pero How pregunta, many wash dishes? ¿cuántos aquí lavan platos? I'm going to test you. Y voy a ponerlos a prueba. see if you wash A ver dishes. si realmente lavan platos. If I take a sponge Si yo cojo una and I esponja put it in grape y la juice pongo en jugo de and I uva squeeze it, y la aplasto, what comes out? ¿qué sale? Grape juice. Jugo de uva. If I take a sponge, Si tomo una I esponja put it in mango y la juice pongo en jugo de mango and I squeeze it, y la aplasto, what comes out? ¿qué sale? Mango juice. Whatever is in the Así sponge, que lo que está en la esponja, when I squeeze it, cuando lo aplaste, what happens? ¿qué pasa? It comes out. Sale. The Sunday law, La ley when it dominical, is passed, cuando se apruebe, will begin to put va a pressure empezar a aplastar, a poner on presión people sobre las who personas keep the commandments of que God. guardan los mandamientos de The Dios. dragon puts pressure El on them. dragón pondrá presión sobre Through nosotros persecution. a través de la persecución To stop buying and selling, para dejar de comprar y vender, to torture, eventualmente tortura and to kill. y eventualmente All of muerte. this is in Revelation 13. Todo esto está en Apocalipsis 13. Those who know the issue, Y aquellos que conocen el the tema, pressure starts, la presión comienza at the Sunday law. al momento que sea la ley and dominical. that which is in us Y eso que está en nosotros comes out of us. saldrá de So nosotros. if Christ Entonces, si Cristo is not in no us está en nosotros before the Sunday law, antes de la ley he dominical, can't come out of Él no us puede salir de nosotros when the pressure cuando venga la presión, of persecution. la presión de la starts. persecución. Only what's in us Solo lo que está adentro comes out of us. es lo que va a What if you're salir. driving your car ¿Y qué si estoy manejando and somebody cuts you off? y alguien cuando se me atraviesa What do you feel like? Ah! y reacciono de manera incorrecta? Bong! Whatever is in us Lo que esté en nosotros comes out of es lo us. que va a salir. Do you see? ¿Se entiende? What if your wife talks to you? ¿Qué pasa si cuando mi esposa me Or dice your algo, husband, o mi esposo me or your dice algo, child, o mi hijo me and dice then algo, boom, y reacciono de manera you're fussing violenta with each other. y estoy discutiendo violentamente? What is in us Lo que está en nosotros comes out of es lo us. que va a salir de nosotros. Well, let me ask you a question. Pregunta, If I take a sponge si yo tomo una esponja and I squeeze it y completely la aplasto totalmente and I put it inside water y la pongo en agua and I keep it squeezed, y la mantengo aplastada, how much goes in it? ¿cuánto puede absorber? Nothing. Nada. Now you let me know you wash dishes. Y bueno, creo que sí lavan los platos, ¿no? Nothing goes in it. Nada. So then, in order to get something in it, Así que para que algo entre, you have to release the tengo pressure. que soltar la presión. Question. Pregunta, For the one who knows para el que conoce that the Sunday law que la ley is dominical the mark of the es la beast, marca de la bestia, when does the pressure ¿cuándo stop comienza la presión? after the Sunday law is passed? Después, apenas se da la ley When does the dominical. pressure stop? ¿Cuándo comienza ¿cuándo comienza la presión? Not until Jesus comes. Oh, perdón, ¿cuándo termina la presión? When does the No pressure termina stop? sino hasta que Jesús Not venga. until Jesus comes. No para. So then, Entonces, to the one who knows para el que conoce what Sunday is, lo que es el domingo from the Bible, desde la Biblia, when the Sunday law is cuando venga passed, la ley dominical, there will be no more time to no habrá get más Jesus tiempo para que Jesús into them entre after the en pressure ellos starts. después de que The comience esa time to get presión. Christ in us Es tiempo de poner a Cristo before the squeeze, en nosotros antes, before the pressure. antes de la presión. And that's not next year. Y eso no es el próximo año, That's not tomorrow. eso no es mañana. You know when that is? ¿Saben cuándo? Right now. Hoy. Amen? Amén. Amen. And so Entonces, I would study this subject estudiaría más ampliamente el tema to learn para what aprender the Sunday law is. qué abarca la ley From the dominical Bible. desde la Biblia. And then to learn Y de esa manera the aprender necessity la of necesidad why we should move to the de country. por qué tenemos que mudarnos al And campo quickly antes. Y Pray rápidamente God
pedirle a Dios open up the door que abra las where I can puertas follow what he says para que yo pueda seguir lo que Él me dice, so that I can be ready to meet para que pueda Jesus. estar listo a encontrarme con Jesús. Amen. I got to get ready to close. I got to get ready to close. Y tengo que alistarme para terminar. Jesus is in the most holy place right now. In a practical aspect, how must our life be so that we can enter into the most holy place? Yes. This is what we begin to touch on. I'm not going to spend too much time here right now. Y aunque no lo vamos a ver de manera extensa, es lo que comenzamos a mencionar. It is an important Es question. una pregunta muy importante. And we begin talking about Y it. comenzamos a hablar un poco de ella. The Bible teaches us La Biblia nos enseña the way to walk. que la forma de caminar. See, to go into the most holy place, Para go to entrar- 2 Corinthians 5. Para entrar al lugar santísimo, vamos a 2 Corintios 5. The way to go into the most holy place Para entrar al lugar santísimo, is to walk. tenemos que caminar. If you go into the Bible, Si vamos a la the way Biblia, the priest, la forma en que el went into the most holy sacerdote place, entraba al lugar didn't santísimo, fly in, él no volaba, he didn't jump in, él no saltaba, but he walked in. él caminaba. And God wants us to walk Y Dios in. quiere que nosotros caminemos. Well, how do we walk in? Pero ¿cómo caminamos? 2 Corinthians 5 2 Corintios 5, and verse 7. versículo 7. 2 Corinthians 5 verse 7. 2 Corintios 5, 7. How do we walk? ¿Cómo caminamos? The Bible says, La Biblia dice, for we walk, porque ¿por qué? how? ¿Cómo caminamos? By faith Por fe and not by y sight. no por vista. So one of the ways that we Entonces, walk, una forma de caminar, there are two legs tenemos dos piernas. that we walk with, Una after the other. tras otra. The first leg Y la primera pierna is faith. es la fe. What's the second leg? ¿Y cuál es la Because segunda you can't pierna? walk- you can't hop Porque into the no most puedo holy place. caminar con una sola pierna. We're to walk into the most holy Tengo place. que caminar al lugar santísimo. What's the second leg? ¿Cuál es la segunda pierna? What goes with faith? ¿Qué va junto con la fe? I'm not going to turn there now, Ahora, no vamos a verlo but ahorita, in James 2, pero en Santiago 2, verses 14 to 20, 14 al 20, it says faith nos dice que la fe without works sin obras is dead. es muerta. So if faith is one Entonces, leg, si la fe es una pierna, what's the other leg? ¿cuál es la otra? Works. So the way I walk Entonces, la forma en la que into the camino most holy place, al lugar santísimo, faith fe, works. obras. Faith Fe works. Obras. That goes from the outer court que va desde el into the atrio holy place, al lugar into the santísimo. most holy place. Del lugar santo al lugar But it's santísimo. possible Pero es to posible have two legs tener dos piernas and be y paralyzed estar paralizado and still not be able to walk. y no caminar. Is that true? ¿Sí o no? So it's possible Entonces es posible to have the organ of faith, tener el instrumento de the fe, organ of work, el instrumento and de yet still your obras legs not move. y no moverme. What makes them move? ¿Qué hace que mueva? Galatians Gálatas, chapter 5. capítulo 5. The Bible tells us La Biblia nos what dice, makes us move. ¿qué hace que nos movamos? Galatians chapter 5, Gálatas 5, and look what the Bible says, noten lo que dice la Biblia. beginning in verse 5. Versículo 5. It says, for we, Mas nosotros, through the Spirit, por el Espíritu, wait for the hope, aguardamos a la of what? esperanza de la righteousness justicia by faith. por la fe. Verse 6. Versículo For in 6. Jesus Christ, Porque en Jesucristo neither circumcision ni la availeth circuncisión anything nor vale uncircumcision, algo, ni la incircuncisión, but what? sino la But ¿qué faith cosa? La fe Which que obra. worketh by what? ¿Y cómo obra? Love. Por amor. So what makes the faith Entonces, and work ¿qué hace que la fe y las obras work? funcionen? Love. El amor. So the Bible says, Entonces la Biblia dice faith cometh by que la hearing, fe viene por el oír and hearing by the y el word oír of por la God. palabra de Dios. So I hear what God Así que yo says escucho lo que Dios dice on diet, en la dieta, on dress, en la vestimenta, on music, en la música, on worship. en la And adoración. if faith cometh by Y si la hearing, fe viene por el and oír hearing by the word of y el oír God, por la palabra de whatever Dios, God says todo lo que Dios on the dice details of our life, en los detalles de mi it vida inspires me to ahora have faith, me inspira a tener fe, to eat what he says, para comer lo que Él dice, to wear what he says, para ponerme lo que Él dice, to live how he says, para vivir como Él to dice, move like he para says, moverme como to Él do what he dice, says. para hacer lo que Él In every dice, detail of life, en cada detalle de it la inspires vida. me with faith, Y eso alimenta mi and fe. then I need to work Yo ahora out tengo que obrar what that faith says. lo que esa fe dice. Faith and works. La fe y obras. But what makes it all Pero happen lo que hace que todo suceda is love. es el amor. If you love me, Si es que me amas, you will keep my commandments. guardarás mis mandamientos. And so the way to move Entonces la forma de moverse is to study, es to estudiando understand the time. para entender el Because tiempo. when you understand the Porque cuando time, entendemos el then tiempo, we know what to do. ahora sé qué hacer. And we see that on the Day of Y Atonement, vemos
everything. explica todo. In diet, En la in dieta, dress. en la This is why we vestimenta. don't wear jewelry Es por or eso que no makeup tenemos or joyas, change our food. maquillajes o cambiamos This is nuestra why comida. our education Es is por eso que different. nuestra educación es diferente. But if a person doesn't Pero know si una persona this, no conoce eso, God doesn't condemn Dios no them. la condena. God wants to Dios educate quiere us. educarnos. So we have to learn Entonces tenemos que about the day aprender of atonement acerca del día de la and what expiación. happened on that ¿Y day. qué sucede en ese Because the día? children of Israel Porque los hijos de did Israel many things, hacían muchas cosas, but on the day of atonement, pero en el día de la expiación things changed. cosas cambiaban. Time El tiempo regulated regula everything todo that we do. lo que hacemos. So that's how faith Entonces, así como la fe and works y las obras are the legs. son las We piernas, walk by faith and caminamos works, por fe y por controlled by obras, love. movidas por el But amor. if I have no love, Pero si no tengo amor, I will never be able to move. jamás podré avanzar al lugar santísimo. And so my prayer is, Así que mi oración and we will es pray, que nosotros podamos orar, Señor, give us this love. denos ese amor, Give us this love. denos ese amor. Amen? Amén. Let's Así close. vamos a terminar. Let's close. I know there are many, many more. Yo sé que puede haber más preguntas, I know there are many, many more. muchas más, I wish that I could y answer. desearía poder responderlas. I know that they gave us longer time, Yo sé que nos dieron más tiempo, but I want to close it right pero now quiero concluir aquí, so that we will have opportunity. para que tengamos la To oportunidad digest what we de heard. digerir lo que hemos escuchado. Because one of the problems happens Porque uno de los problemas que sucede is if we put too many messages es que closer si hay together, muchos mensajes juntos, we don't digest it. no los podemos digerir. And so we want to have the Y ability queremos tener la capacidad to digest it. de poder digerirlos. Amen? Amén. Please pray for us. Por favor, oren por When we nosotros. go back to the States, Cuando regresemos a Estados we're building Unidos, a school. estamos construyendo una We escuela. don't have all the money No yet, tenemos aún todos los but God is recursos, sending money. pero Dios está enviando So that we can recursos finish. para poder terminar. God told us to go forward in Y faith. Dios nos ha dicho que avancemos en fe. And so we're moving in Así que faith. estamos avanzando en fe. So pray for us. Así que por favor oren por Amen. nosotros. Amén. We're also taking our messages También estamos tomando nuestros and are mensajes seeking to translate them into y estamos Spanish. tratando de traducirlos todos al We have an español. online Bible school, Tenemos una escuela bíblica en and we're línea. going to try to make it where it's Estamos translated to tratando de Spanish. traducir todo el contenido al Over español. 300 classes. Más de 300 clases They go through the details que entran ya en los detalles of everything we've been de todo talking lo que hemos about, estado hablando, in detail, en detalle, on all the en subjects todos estos that temas we've been talking que hemos about. estado On estudiando, diet, on en la dress, on dieta, la music, on vestimenta, worship, la música, la on the oración, church, en la on the iglesia, prophecies, de las on profecías, redemption, de la over redención, 300 subjects, más de 300 temas, classes. clases. And so we want to make that available. Entonces And it's free, it's queremos free. poder hacer eso disponible gratuitamente But para todos. we're now trying to Pero translate it ahorita all estamos tratando de traducir into Spanish. al español. And since we've been Y here, desde que hemos estado God aquí, has shown us a way. Dios nos ha mostrado una in which we forma can do it en la cual podemos hacerlo rápidamente. And so by God's grace, pray for Así that que por la project. gracia de Dios, oren por ese proyecto. Amen. Amén. Take down the website, Y pueden revisar la página web. MOL Se Ministry, llama MOL Ministry. Ministries, que se escribe MINI. Bueno, si no me pueden preguntar después, así que es más fácil. Pero, no. MOL MINISTRIES. Ministries, quedaría. Allministries.com. No, es Ministries. Perdón. No es Ministry, es Ministry, pero con Y al final. Perdón, no es ministerio, es singular. MINISTRY. ¿Okay? Mallministry.com. Amen. Amén. Please pray for us. Por favor, oren por nosotros. Last thing I want to Y say. lo último que quiero decir, As we get ready to close. conforme terminamos, Let's go to John 15. vamos a Juan Our final 15, text. nuestro último texto. John 15. Juan 15. In the Bible, En la Biblia there's something called twin institutions. hay algo llamado las instituciones What type of gemelas. institutions? ¿Qué tipo de instituciones? Twin. Gemelas. How many have heard of twin institutions? ¿Cuántos han escuchado de esas instituciones gemelas? What are the two twin ¿Y institutions cuáles son esas instituciones gemelas? that came before sin Que vinieron antes del pecado and that will be after y sin? que existirán después del pecado. Matrimonio y sábado. Marriage and Sabbath. And marriage is really just the Y foundation of something else. realmente el matrimonio es un cimiento de algo más. Because in heaven, Porque en el we cielo will not marry no nor nos give anything. casaremos ni nos daremos en casamiento. So what is Entonces, before ¿cuál es sin realmente and will remain after sin? lo que permanecerá Marriage is antes, the foundation que of estuvo antes del pecado y que permanecerá después del pecado? It's the La family. familia. But marriage Pero el is the matrimonio beginning of the family. es el comienzo de And la God's familia, plan. el plan de Dios. So Sabbath Así que el sábado and marriage y el matrimonio are linked together. están juntos. The Bible and the Spirit probably La show us Biblia this.
Y el estudio decía nos muestran eso. Marriage came on day 6. El matrimonio llega el día 6. Sabbath came on El day 7. matrimonio, perdón, el sábado llega el día 7. And God linked them Y together. Dios los juntó. The marriage and the Sabbath. El matrimonio y Have el you read that in sábado. Adventist ¿Han home? leído eso en el hogar That cristiano? marriage Que el matrimonio and the Sabbath y el sábado are twin institutions. son instituciones Have you read that? ¿Lo han leído? Amen. Everything that God Todo does, lo que Dios hace, Satan has a counterfeit. Satanás tiene una falsificación. Satan has a counterfeit Satanás tiene una falsificación, un matrimonio falsificado, and a counterfeit Sabbath. un sábado falsificado. What is the counterfeit Sabbath? ¿Y cuál es ese sábado falsificado? El domingo. This is a counterfeit Sabbath. Ese es un sábado falsificado. It did not come from the Bible. No viene de la Biblia. And many people don't know that. Y muchos no Those conocen who eso. don't know, Y aquellos que no God doesn't conocen, condemn. Dios no condena. But he sends a message Pero envió un of three mensaje angels de 3 to every nation, ángeles kindred, a tongue, toda and nación, tribu, lengua y pueblo So that it could be understood. para que pueda ser entendido. And that is also Y connected eso va conectado también with counterfeit. con una Marriage. falsificación del matrimonio. What is the counterfeit ¿Y cuál es marriage? la falsificación del matrimonio? Same-sex marriage. Matrimonio homosexual, Same-sex marriage matrimonio del mismo sexo. and Sunday worship Y la adoración al sol go together. van juntos. Do you know ¿Sabían that ustedes if we had time, que si tuviésemos I tiempo, could show you from the les puedo Bible mostrarles en la Biblia that sun worship, que la adoración al sol, excuse me, that perdón, que la homosexuality homosexualidad came out of sun worship. salió como resultado de la adoración That al sun sol. worshipers Que los que adoran al sol were homosexuals. eran homosexuales. That the Bible teaches Y us la Biblia this. enseña eso. You can read it. Y lo pueden leer. But now, my brothers and sisters, Pero, hermanos y hermanas, just as God's true marriage así como el verdadero matrimonio de and his Dios true Sabbath, y el verdadero sábado Are de Dios connected. van juntos, Satan counterfeits it, Satanás And has falsifica a eso false y marriage tiene un falso and a matrimonio false Sabbath y un falso that sábado are connected. que también van They conectados. are twins, Son gemelos, counterfeit twins. son gemelos Now, my falsificados. brothers and sisters, Hermanos y hermanas, is there a relationship ¿será que hay una between relación how twins are born? entre cómo nacen los gemelos? Are they just born ¿O anytime? nacen en cualquier Or is there a momento? relationship ¿O hay between una how twins relación are en born? cómo nacen los gemelos? What happens when one comes ¿Qué out? sucede cuando nace uno? What happens to the other ¿Qué twin? le sucede al otro? He comes out too. Viene después, In direct relationship en relación directa to the first twin. al primer gemelo. Am I right? ¿Sí o no? See, well, the counterfeit Entonces, marriage el matrimonio And the falsificado counterfeit Sabbath y el sábado that are linked falsificado together que están juntos are counterfeit twins. son gemelos Which is falsificados the same. que vienen de la misma forma. How is the Sunday worship going to be enforced? ¿Y cómo va a ser forzada la ley dominical? By law. Por la ley. So then how does the counterfeit Sabbath ¿Y cómo el sábado Has to be falsificado enforced. va a ser entonces establecido? what gives, let me repeat that. Ajá, voy a repetir eso. What gives birth ¿Qué da a luz to the counterfeit Sabbath a el sábado falsificado as the mark of the beast? como la marca de la bestia? A law Una ley. for Sunday worship. Una ley para adoración National. dominical. Una ley nacional dominical. So marriage, Entonces the el counterfeit matrimonio marriage, what falsificado, will give birth to ¿qué daría a luz a ese gemelo? a law? Una ley. How? ¿Cómo? Nationally Nacional for the entire nation. para toda la nación. Now, my brothers and sisters, Entonces, hermanos y hermanas, we're told se nos dice that the Sunday law que la ley will start in dominical America. comenzaría en but it will Estados become Unidos, worldwide. pero que luego sería global. I'm going to ask you a question. Pregunta, Was there a same-sex law ¿hubo passed alguna ley de matrimonio homosexual for the entire nation que of se haya America aprobado para toda la nación de by the Estados highest Unidos? government, Por by the highest body? por el cuerpo gubernamental más The Supreme alto, Court. la Corte Suprema de los Estados Unidos. Was there a law that was passed? ¿Existe alguna ley que haya sido aprobada? When? ¿Cuándo? What year? ¿Qué año? 2015. En el 2015 The same-sex law was se passed. aprobó el matrimonio homosexual a nivel nacional. So the first twin En was Estados born. Unidos nació el primer gemelo. If they're Si twins, son gemelos, the same generation la misma generación that the first twin was en la born cual in nació el primer gemelo is the same es la generation misma generación that the second en la cual twin tiene que nacer will be born el in segundo gemelo. because they're related. Porque están relacionados. And so for the first Así time, que por primera vez, from desde 1776 up 1776 until hasta el 2015, 2015, there was no no national same-sex law. existía ninguna ley nacional de matrimonio homosexual. But in the truth, Pero ya en la what realidad, comes first? ¿qué viene primero? Truth, marriage, or true sex? ¿El matrimonio falso o perdón, en la verdad, ¿qué viene primero, el matrimonio o el sábado?
True el marriage. matrimonio. And then, Y luego true Sabbath. el verdadero sábado. And then the limit is Y reached. que se llega al límite. In the counterfeit, En la What must come falsificación, first? ¿qué tiene que llegar primero entonces? false El marriage, falso matrimonio, law passed. la ley, Then, y luego Sunday law la passed. ley dominical, And then the limit y is se reached. llega al límite. And the same generation, Entonces la misma generación for the first twin, del primer gemelo, national same-sex law, la ley nacional del is matrimonio the homosexual, same es generation, la misma for generación the second twin, para el segundo gemelo, national la ley Sunday law. nacional dominical. That already happened Y eso ya sucedió in en el 2015. 2015. This generation Esta generación shall not pass. no pasará hasta que la ley dominical acontezca. Amén. Y será muy tarde The seven Adventists to para get los ready. adventistas al séptimo día alistarse. We must not get ready tomorrow. No tenemos que alistarnos mañana, We must get ready when? tenemos que alistarnos cuándo. Let's close. Terminemos John 15. con Juan 15, versículo What 13. does the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? It says, greater love Mayor amor have no man than this, nadie tiene that he laid down es his life que uno ponga su vida. for who? ¿Por quién? Por sus amigos. What is our greatest need? ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? To become the friend of Ser God. amigos de Dios. I close with this story. Y termino con esta historia. There was a young woman, Hubo una jovencita, and that young woman, y esa jovencita she was going to a California university, iba a una universidad en California. and as she went to the university, Y conforme iba a la she universidad, met a professor. ella conoció un profesor. And as she met this professor, Y luego de conocer a este profesor, she began to get to know him ella empezó a conocerlo. and develop a relationship with him. Y empezó a desarrollar una relación. They were about the same age, Eran como de la misma because he edad. was a young professor. Era un profesor joven. And they got into a Y relationship. entraron en una relación. And before the year was Y over, antes que se acabe el año, they were engaged se comprometieron to be married. para casarse. But as they were going through the last Pero stages conforme estaban ya en las últimas of etapas the engagement, del compromiso, the man said, el hombre le dijo, we should have no secrets. no tenemos que tener secretos. Anything that you want to ask Todo me, lo que quieras preguntar, let's talk about it. hablemos acerca de And eso. let's see Y vamos a if we ver go forward with the si marriage. avanzamos o no con el Let's talk about matrimonio. everything. Hablemos de todo. Is there anything Hay algo that you want to know about que me? quieres saber acerca But you de don't mí know. que no conozcas. And she said, Y ella dijo, there's one thing. hay algo. See, when she first started the Cuando university, ella recién comenzó a estar en la she universidad, took a lot of classes. ella tuvo varias clases. And one of the classes Y that una de she las took clases was a class called era una clase American llamada Literature. la literatura I americana. don't know if you have it in Colombia, Y bueno, quizás aquí les Columbia Literature, como what have you. la literatura de But if Colombia. you've seen those books, Pero cuando vi esos they're libros, literally about this big. esos libros son It's one of como the biggest books. son de los libros más In anchos the que hay university. en la universidad. And she looked at that Y book, cuando ella vio ese libro, and while she studied it, mientras ella estudiaba, She hated it. ella odiaba ese she libro. was bored with it. Se aburría. She didn't want to spend any No time quería with pasar it. ningún tiempo con esa materia. Don't be distracted. No se distrae. It's all right. ¿No? And so then Entonces luego, she continued. ella continuó And she asked. y luego preguntó, She said, well, I do have one question. pero tengo una pregunta. Since the beginning of the year, Desde el comienzo del there año, is something that plagued me. ha habido algo que he tenido ahí. There's this class, Tengo esta clase the American Literature class, de literatura that americana I'm taking. que estoy tomando, And what the strange is y lo que es extraño that the principal main author es que el autor principal de ese compiled the libro, information que hizo la compilación de la información, has a name tiene el nombre similar to yours. parecido al tuyo. Was it your father? Era tu Your padre, great o de grandfather pronto tu abuelo who made the book? que hizo el libro, And he laughed. y él se sonreía. He said, no, Dijo, no, I wrote the book. yo escribí el libro, I compiled the book. yo hice la compilación. And she said, what? Y ella dijo, ¿qué? You? ¿Tú? You? ¿Tú? She went home that night, Ella se fue a casa esa noche read the whole y book leyó el libro entero, from cover to de cover, tapa a tapa, and said y dijo it was the most que interesting fue el libro book más interesante in all the world. que jamás haya leído en el mundo. What happened? ¿Qué sucedió? The book didn't change. El libro no cambió, It was the same book. era el mismo libro, But the problem, pero el or problema what the difference o la was, diferencia that the era que relationship la with relación the con el author autor of the book del libro changed. cambió. And when you see Y Jesus cuando veo a as the author of this Jesús como book, el autor de este the libro, Bible la that was Biblia, once boring, que una vez era the aburrida, truths las and verdades diet
de la in dieta, dress, de la in vestimenta, music, de la in música, worship, de la in oración, life, de la that we vida, once hated. que antes And there was odiaba war, y que and me some say, "Oh, I aburría, can't do it." y decía, no puedo Once I hacer know the eso. author, Cuando conozco al autor, I will say that the 7 minutes ahora message diré que el mensaje de That the Bible esta message que el mensaje is the bíblico most beautiful es el message mensaje más hermoso in all the world. de todo el mundo. What makes the difference? ¿Y qué hace la diferencia? Our relationship Nuestra relación with the author. con el autor. How many here today ¿Cuántos hoy want to have a quieren relationship tener una relación with the author? con el autor? Jesucristo. That's your desire? ¿Es su deseo? Amén. I love you. Los quiero. I'm glad that I met you. Estoy feliz de haberlos conocido. Estaré orando por Pray for us, ustedes. our family, and Por our favor, ministry. oren por nosotros, por nuestra familia, por nuestro ministerio. All of us, I want to see you in the sea of glass. Quiero verlos a todos en el mar de cristal. We're told that we in heaven Y se nos dice The que people cuando of estemos en God el cielo, el pueblo de will meet Dios on the sea of glass. se reunirá en el mar de cristal. We'll have access to the tree of life, Tendrán acceso al árbol de la vida, where we can take of the leaves. donde podremos tomar las And the Bible hojas. says for the healing of the Y la nations. Biblia dice que será para la That sanidad though de we're la now nación. 5 feet tall, Que aunque ahorita de pronto miramos as we eat the leaves, 70, cuando tomamos las we're going to hojas, start growing back up comenzaremos a crecer to our full stature. a nuestra estatura original. It's for the healing of the nations. Para la sanidad de las We'll naciones. take the fruit Tomaremos el fruto. every month, Y cada mes, a new fruit, un fruto nuevo for eternity, por la eternidad. and we will be able to eat. Y podremos And live forever. comer y vivir para siempre. I want to meet you on that sea Yo of quiero glass. encontrarme con ustedes en el mar de cristal. Amén. Let nobody turn you No back permiten que nadie los despide de la palabra from de Dios, Jesus Christ, de from the Jesucristo, most holy del place. lugar santísimo. And I want to see you at the tree Y of yo life. quiero verlos bajo el árbol de la vida. Amen? Amén. But after that, Pero después de eso, I'm going to be at the mango tree. estaré en el árbol de mango. I'll see you. Y los veré ahí en el árbol de mango. Y el Señor los bendiga. Oremos. Oh, Father in heaven, Padre que está en los you cielos, are so real. usted está en real. You want to know us, Usted quiere not just conocer, give us information, no solo darnos but to información, know us personally, pero conocernos As a friend. personalmente como un amigo, where we hear your voice, donde podamos escuchar we su know how to voz talk to you. y saber cómo hablar We con know you're usted. close. Sabemos que está cerca. And when you change our families, Por favor, cambie nuestras You save familias. us. Salven. and no matter how many mistakes Y we no make, importa cuántos errores hayamos you cometido. came into the world Usted vino al mundo to save sinners. para salvar a You pecadores. came not to call the righteous, No para llamar a los justos, but sinners to repentance. pero a pecadores a And if we come to you, arrepentimiento. Y si venimos a You can make usted, the Bible puede hacer que la and the Biblia truth y su the verdad, most interesting thing in all lo the más world. interesante en todo el mundo, Give us this love. denos ese amor. Help us to know you. Ayúdanos a And conocerlo. may from this day Y forward, que desde día en adelante there will be a radical hay change. un cambio radical. We can do nothing without you. No podemos hacer nada We sin can do all usted, things pero podemos hacerlo in Christ. todo en Cristo, Who strengthen que nos us. fortalece. Save this flower. Salve a este redil And let this fire burn y que esta llama until encendida it ignites all of Colombia. brille por toda Colombia Until the work is finished. hasta que la obra se acabe. Colombia has fire. Colombia tiene fuego, Its people are strong. su pueblo es Its fuerte, people have energy. su pueblo tiene May energía. they use that Que energy usen esa not for energía, soccer, no para el but fútbol, for Jesus sino para and Jesús for finishing the y para work. acabar la We obra. thank you. Le agradecemos In Jesus' en name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. I love you. Los quiero, May God bless you. que el Señor los bendiga. Maranata.